Aquí las tenemos, son dos de las principales novedades que llegan en 2024. Se tratan de la Triumph Speed 400 y la Scrambler 400X, dos modelos de acceso a la gama de la firma inglesa que nos han presentado aquí, en Valencia, en la presentación internacional, y de la que ahora os voy a dar todos los detalles. Definitivamente en un mercado como el que tenemos en la actualidad hacen falta modelos como estas dos nuevas Triumph Speed 400 y Scrambler 400X, motos ligeras de precio contenido pero con suficientes prestaciones y una calidad de terminación fuera de toda duda. Y es que los ingleses se han lanzado para atacar un segmento de acceso a lados poco explotado y aprovechando su asociación con uno de los mayores fabricantes de la India, Bajaj, que ya conocíamos también por su colaboración con marcas como KTM. Pero una cosa queda clara, y es que los británicos han creado un producto en la línea del resto de modelos, tanto por calidad visual como por el esmero en hacer de estas 400 unas motos fáciles de conducir, ágiles y con una mecánica de increíble rendimiento. Además, con el plus de que cada una de ellas está enfocada a diferentes tipos de público, ya sea por características dinámicas como por estaturas. Mientras que la Speed es una pura roadster bajita con llantas de 17 pulgadas en ambos trenes y más corta en cuanto a batalla, en el caso de la Scrambler su envergadura es superior gracias al mayor recorrido de suspensiones, unas cotas diferentes y por supuesto la llanta delantera de 19 pulgadas y enfocada a posibles escapadas fuera de asfalto. La base mecánica es compartida, un completamente nuevo monocilíndrico de 398 centímetros cúbicos que desarrolla 40 caballos a 8.000 revoluciones por minuto y un par de 37,5 Nm a 6.500 revoluciones, con eje de balance y que tras esta primera toma de contacto nos ha dejado un excelente sabor de boca, tanto por prestaciones como por suavidad de funcionamiento. Se nota el trabajo realizado en fabricar un mono que incluso parece un bi. Este nuevo motor de carrera corta muestra las vibraciones justas en cualquiera de los casos, vibraciones para sentirlas vivas pero sin que lleguen a ser excesivas y terminen por dormir partes de nuestro cuerpo como solía ocurrir con este tipo de mecánicas en el pasado. Un detalle impresionante y en la línea de los modelos con superior cilindrada de Triumph es que los intervalos de mantenimiento son de 16.000 km o cada año, lo primero que se cumpla y con el fin de mantener la garantía que en este caso es de 4 años en España. Simplemente con este dato podemos hacernos una idea del enfoque de este producto que aun siendo una gama de acceso está a la altura del resto de los productos de la marca. Os voy a enseñar con mi 1.75 cómo me queda la Speed 400. En este caso es la más bajita de las dos porque es la más enfocada a la ciudad y tiene 790 milímetros de altura al suelo. Como podéis ver, pues es una moto muy compacta, muy cómoda para el día a día, manillar bastante plano, en la que te sientes muy cómodo desde el principio, además porque tiene el asiento muy estrechito. Pasamos a la Scrambler 400X, como podéis ver, una moto de más envergadura, 835 milímetros de altura al suelo y eso, pues para tallas altas, pues es una moto que queda bastante mejor. La diferencia con respecto a la Speed 400, pues la encontramos en el manillar de estilo más endurero, podríamos decir, y bueno, pues suspensiones también un poquito más de recorrido. Y la diferencia clara que encontramos aquí también es que la llanta delantera en este caso es de 19 pulgadas. Antes de entrar en lo que supuso esta primera prueba dinámica de ambas versiones, habría que destacar algunos aspectos importantes comunes dentro del equipamiento, como son las luces Full LED, el control de tracción desconectable, el ABS Box con función off-road en el caso de la Scrambler, u otros como la pantalla de información que combina un velocímetro analógico con un recuadro digital en el que se visualizan datos como la marcha engranada, las revoluciones o el acceso a diferentes menús de configuración o información. Además de la incorporación de un acelerador electrónico, pinzas de anclaje radial de 4 pistones en el tren delantero o suspensiones con horquilla delantera de 43 milímetros y un monoamortiguador trasero solo regulable en precarga de muelle.
Por supuesto que el depósito de combustible de 13 litros de capacidad es idéntico en ambas, pero hasta aquí, porque en el resto de elementos encontramos interesantes diferencias. La primera y más importante está en el recorrido de las suspensiones, 140 y 130 milímetros en el caso de la Speed y 150 y 150 en la Scrambler, que además incorpora la mencionada llanta delantera de 19 pulgadas y una trasera de 17, esta última la medida de las dos ruedas de la Speed. Adicionalmente, las cotas de ambos chasis difieren ligeramente, dando como resultado una batalla más larga en la Scrambler, y eso que el basculante de aluminio tiene las mismas dimensiones. Cosa que no ocurre con los neumáticos de 110/70 y 100/90 para el tren delantero y 150/60 y 140/80 para el trasero respectivamente. Aunque la marca fabricante es en cualquiera de los casos Metzeler, la Speed incorpora los deportivos M9RR mientras que la Scrambler unos Karoo Street con más taco. Otras diferencias destacables las encontramos en el tamaño del disco delantero de 300 milímetros en la primera y de 320 en la segunda. También se diferencian por la única salida del silencioso en la Speed y una doble en el caso de la Scrambler, que ya os adelanto ofrece un sonido más contundente. El paquete de equipamiento de la Scrambler se remata con un manillar al estilo enduro o motocross, los paramanos, el protector del faro delantero o incluso el del radiador, diferenciándose además por un guardabarros delantero más envolvente con deflectores algo más prominentes. Si bien en su momento Ducati se lanzó con las Scrambler 400 hace unos años con muy poco éxito, el que Triumph se haya decidido ahora por esta cilindrada denota que el mercado ha cambiado. Primero, porque los precios se han disparado por las razones que conocemos, que si la pandemia, que si los transportes, que si los costes de fabricación, que si los impuestos, siempre hay una excusa para subirlos y el consumidor final es el que acaba pagándolo. Con ello quiero decir que ahora sí, es el momento de recibir con los brazos abiertos motos del estilo de nuestras protagonistas, motos de cilindrada contenida pero que no parecen de juguete, que tienen una percha impresionante y lo mejor de todo, no solo están limitadas a una utilización concreta. Son motos funcionales en el día a día e incluso mucho más, y con precios muy asequibles. Y de todo ello me di cuenta nada más arrancar la Speed, primera con la que comencé a rodar por las calles de Valencia, hábitat donde esta versión demuestra su gran dinamismo y facilidad de utilización. Con un motor lleno de par a cualquier régimen y que permite incluso rodar en sexta sin traqueteos típicos de este tipo de motores monocilíndricos. Sorprendente, sí, eso sí, en frío y en relaciones cortas hay que acostumbrarse a la enérgica respuesta del acelerador electrónico, que parece tener algo más de vida propia de la necesaria, aunque este aspecto se va difuminando a medida que el conjunto alcanza la temperatura de servicio. La suave maneta de embrague con un sistema antirrebote, el tacto y mordiente del freno delantero o la estrechez de su asiento en la zona delantera son aspectos que me agradaron desde el comienzo, junto a esta mecánica que sube de vuelta sin problemas hasta el corte de encendido allá por las 9000 revoluciones por minuto. Me recordó a las primeras Street Twin de hace años, pero más ligera. Lo mejor es que una vez salimos de la zona urbana y empezamos a rodar por vías más rápidas, el dinamismo se mantiene, y es que el motor casi ni parece un mono, y se pueden mantener cruceros de 100-120 sin que rechiste, con unas vibraciones contenidas y un sonido bastante agradable. En zonas de curva su comportamiento es de primera e incluso destacaría un freno motor o retención perfecta para no tener que estar tirando de frenos continuamente. Cuando saltas a la Scrambler X, y digo saltar literalmente porque la mayor altura de su asiento en dos piezas se nota, todas esas sensaciones se mantienen, y aunque su asiento es también estrecho, te hace sentir como en una moto bastante diferente. Además, el manillar más ancho, la rueda delantera de 19 pulgadas junto con los cambios en las geometrías o los 9 kilogramos extra de peso respecto a la Speed hacen de esta versión más corpulenta. Y de eso se trata, porque aquellos de talla más alta se encontrarán por fin con una opción que sin ser trail les ofrecerá la suficiente comodidad como para no tener que pensar en descomunales versiones de superiores cilindradas. Eso sí, aunque yo no soy alto, por postura, visibilidad y sensaciones, la Scrambler me resultó una moto más atractiva, sin hablar de su estética más desenfadada o ruda.
Aunque al principio debes acostumbrarte un poco más al tren delantero, con mayores inercias y unos neumáticos con mayor surco. Una vez pasas de los 50 km/h te ofrece más sensaciones, incluso que la Speed. Sí, se mueve algo más, pero si lo que buscas es diversión, esta es tu versión. Además, con la ventaja de poder circular por caminos de tierra sin problemas. Desconectas el control de tracción y el ABS y a rodar con total seguridad, porque incluso se han elegido unas pastillas específicas para evitar bloqueos en el tren delantero, incluso en tierra. No obstante, un detalle que nos sorprendió fue la activación del electroventilador en las Scrambler mucho antes que en las Speed. Posiblemente por la protección del radiador, el mayor diámetro de la rueda delantera y los deflectores del guardabarros que cubren más el flujo de aire hacia atrás. Además, en algunas unidades el testigo de la reserva de combustible saltó con aún 170 km de autonomía restante. Y si tuviera que elegir, me quedaría con el tapizado del asiento de la Scrambler, con más costuras y relieves a diferencia del de la Speed, más liso y resbaladizo. Y hablando de autonomía, deberían estar en torno a los 300 km, ya que el consumo que marcó la Speed fue de 3,5 litros a los 100 km y la Scrambler de 3,8. Para acabar, decir que la Speed 400 estará disponible en color Carnival Red, Caspian Blue o Phantom Black, con un gran logotipo de Triumph en el depósito, mientras que los colores elegidos para las Scrambler 400X serán el Matte Khaki Green con Fusion White, Carnival Red con Phantom Black y Phantom Black con Silver Ice, todas ellas con la característica franja Scrambler y el escudo triangular de Triumph en el depósito. Y para acabar, destacar que habrá una gama de más de 25 accesorios originales y los precios serán de 5.395 euros y 6.095 euros para la Speed y Scrambler respectivamente. ¿Qué os parecen? Pues ya lo habéis visto, un mismo modelo, una misma base para dos diferentes versiones que se pueden adaptar a muchos públicos, a diferentes tipos de tallas y evidentemente pues si le vas a dar un poco más de uso de ciudad, la Speed 400 es una moto ideal, y si te vas a aventurar quizás a hacer un poco más de recorridos, incluso fuera de la carretera, off-road, pues la Scrambler es una moto perfecta para ello. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, por favor regaladnos un like, suscribiros a nuestro canal, activar las campanitas y seguidnos en motos.net porque ahí podréis encontrar vuestra próxima moto.